En esta segunda parte de la conferencia 398 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a seguir donde lo dejamos, añadiendo algunas noticias que han transcurrido entre ayer, que presentamos la última conferencia, la primera parte, y hoy. Y vamos a centrarnos mucho especialmente con Israel. Hoy, que precisamente es el día de sus elecciones de nuevo. En fin, pero no nos vamos a centrar en las elecciones. Eso ya vendrá en su momento. Mientras, eso y mucho más. Iniciamos con la primera de las noticias que hemos puesto recogidas de ayer a hoy y alguna más. Latinoamérica, concretamente Honduras, al menos 4 muertos en un tiroteo. Aún no saben las causas. En Estados Unidos disparan contra 14 personas en Chicago en la noche de Halloween, incluidos menores. De momento no se dan datos de que haya muerto nadie, pero parece ser que fueron 2 tiradores. Ya me diréis por qué, ¿no? Y también ha habido un naufragio, 12 desaparecidos tras el hundimiento de un carguero cerca de Taiwán. Y ahora ya el resto de noticias que ya teníamos preparadas para mostraros. Tema ovnis. La NASA forma un grupo de 16 expertos para buscar explicación a cientos de posibles casos ovni. El estudio independiente durará 9 meses y se espera que el equipo revele sus hallazgos a mediados de 2023. En fin, que van diciendo que algunos ya los han resuelto, que eran cosas muy dentro de todo, para que me entendáis, terrenas, pero que aún quedan unos cuantos casos que desconocen lo que es. En fin, poco a poco ya sabéis que esto será más habitual y algo se prepara para la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo, evidentemente. ¿Una noticia para el lado oscuro? No, 2. La primera, una abuela regala una ouija a su familia para poder comunicarse con ella tras su fallecimiento. Recibí esto en el funeral de mi abuela, menuda ídola, comentó la nieta de la anciana. ¿Ya veis qué forma de fomentar el espiritismo? Quizás la abuela era muy simpática y le daba por estas cosas de reírse, pero lo que propicia, sabiéndolo o no, es que realmente se pusieran a intentar contactarla después de muerta con esto, ¿eh? O sea, generando espiritismo a tope. Pero bien, o la otra noticia, más escabrosa aún. Lo que se sabe de la desaparición de un niño tras un ritual de espiritismo en Colombia. Unos restos óseos, que podrían ser del menor de 6 años, fueron encontrados por las autoridades luego de que su madre diera las indicaciones. ¿Cómo se halló el cuerpo? La convicción de lo expresado por el gobernador antioqueño se basa en unas declaraciones informales que le dio la madre del pequeño, Sandra Patricia Caro, a las autoridades el pasado miércoles. Caro, quien se encuentra detenida, se refirió al lugar donde estaría enterrado su hijo, lo que permitió que los funcionarios encontraran los restos que aún no han sido identificados. Días antes, unas afirmaciones de la mujer aceleraron el proceso de búsqueda. Según dio a conocer Blue Radio, Caro dijo que unos espíritus mantenían a su hijo en un socavón. Caro, Fabio Andrés Carmona Ramírez, padrastro de Maximiliano, y Robinson Smith Arboleda Ramírez, pertenecían a una banda que estaría vinculada con rituales de magia negra, llamada Los Carneros, vaya nombrecito ya, y que se dedicaba a buscar oro en el nordeste antioqueño. Sus integrantes fueron detenidos la semana pasada. El testimonio de la madre se le sumó lo manifestado por Arboleda, conocido como Orejas, quien sostuvo que el infante habría sido poseído por espíritu que impedía
que ellos encontraran una huaca o sepulcro indígena donde supuestamente habría tesoros y objetos de valor. Y terminan diciéndonos que entre los objetos que se les decomisaron se encuentran 7 celulares, sí, vale, cosa que más o menos puede ser normal, pero luego un muñeco vudú, libros y objetos usados para practicar rituales. Sí, el tema de espiritismo, de satanismo en definitiva, porque todo es de cuestión satánica, no es una cosa de poca monta, ni es una cosa poco extendida. Está mucho más extendida de lo que muchos piensan. Y una vez más, el mal campando por sus anchas, y cada vez más. Y no solo en las desgracias que vemos, sino también en todas estas cosas. Y hablando de estas cosas, hablemos de Vaticano. Todo el mundo en pos de la bestia, nos lo decía la profecía, y así sería el fin del tiempo otra vez. El Papa Francisco se reúne con el gobernador del Estado de México. Francisco recibe a la presidenta de Honduras, bien común y justicia, de esto iban a tratar. El presidente de Chipre en audiencia con el Papa Francisco. ¿Y de qué iban a tratar? Pues de acogida de refugiados, problemas en el Mediterráneo y la reunificación de la isla, que sigue teniendo sus problemas con Turquía. En fin, que ya veis. ¿Quién faltaba más? Pues mira, el primer ministro de Luxemburgo habla de paz y refugiados con el Papa. Ya veis que en pocos días, ¿cuántos no pasan por la Casa Vaticana? En fin, que quien manda, manda, y hay políticos que lo tienen más que asumido, aunque la gente de a pie no se entere aún de todo. Y más que mandará, tranquilos, seguro, Y ahora entramos en ese apartado mayor, que será el dedicado a Israel en la conferencia de hoy. Y mirad, veréis cuántas noticias. Israel pide a sus militares que se preparen para una escalada en la frontera con el Líbano. Era noticia del 6 de octubre. Parece que las cosas se han apaciguado ya. Pero la tensión sigue estando. Fuerzas israelíes matan a 2 jóvenes palestinos en Cisjordania. Soldado israelí muerto en un atentado en el norte de Cisjordania. Polémica por la muerte de un médico terrorista palestino durante un enfrentamiento en Jenin. Las brigadas de los mártires de Al-Aqsa destacaron que Abdullah Abu Tin era uno de sus combatientes. Las fuerzas de defensa de Israel precisaron que abrieron fuego solamente contra los terroristas armados en el área. Sí, también hay gente como médicos entre ellos. Ataque terrorista en Jerusalén. Joven israelí encontrado con una daga clavada en la espalda. La tensión se dispara en Cisjordania, 6 palestinos muertos y 22 heridos en nuevos enfrentamientos con el ejército israelí. Y mirad esta noticia, que parece que nada tenga que ver, pero también está vinculada con Israel. Rishi Sunak, el nuevo primer ministro británico aliado de Israel. Ya sabéis que ha habido un cambio de primer ministro en Gran Bretaña. El nuevo líder conservador se mostró partidario de mudar la embajada británica a Jerusalén en el pasado. Pues mirad qué nos comenta. Rishi Sunak será el nuevo primer ministro británico después de convertirse en líder del Partido Conservador. A sus 42 años, el nuevo residente de Downing Street es considerado un firme partidario de Israel y amigo de la comunidad judía del Reino Unido. En un evento de amigos conservadores de Israel en agosto, Sunak declaró que Jerusalén es indiscutiblemente la capital histórica de Israel y que había un caso muy sólido para trasladar la embajada del Reino Unido de su ubicación actual en Tel Aviv. Es algo que me gustaría hacer. De todos modos, reconoció sensibilidades sobre el tema. Si fuera tan fácil, ya se habría hecho, dijo. Su antecesora, la efímera Liz Truss, ya le había dicho al primer ministro Yair Lapid el mes pasado que estaba revisando la posible reubicación de la Embajada del Reino Unido en Jerusalén, pero no tomó medidas al respecto durante su breve periodo récord en el cargo. Sí, el Reino Unido planteándose esto, pasar la embajada directamente a Jerusalén. Liz Truss, que subió al poder, ya habló de ello. El actual primer ministro también. Antes de su elección, Sunak elogió a Israel como un brillante faro de esperanza en una entrevista con medios judíos. Qué interesante, ¿eh? Brillante faro de esperanza. ¿De esperanza de qué? Pues por todo lo que deben hacer allí, que es levantar el tercer templo de Jerusalén y unir a todos allí. Bueno,
Es impresionante lo que está diciendo muy solapadamente. En otra ocasión se mostró opositor al movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones, conocido como BDS. La comunidad judía tiene razón al denunciar a aquellos que buscan dañar el único Estado judío en el mundo, señaló en referencia al movimiento. Ya sabéis, son los que hacen boicots para que la gente no compre nada de Israel. Sunak también expresó su preocupación por el aumento de los incidentes antisemitas en la primera mitad de 2021. Este no es un tema para ser equívoco. Todos en el Parlamento y el país deben adoptar una posición firme para eliminar el antisemitismo y estoy decidido a garantizar que se erradique este flagelo en nuestra sociedad, dijo en ese momento. Sunak será el primer ministro británico de color y su primer líder hindú, un hito para un país con un extenso pasado colonial. Sí, claro, esto es lo que más sorprende. Hinduista. Pasa a ser de color el primer ministro británico en la historia. Y mira por dónde, totalmente a favor del Estado judío de Israel, incluso de pasar la embajada a Jerusalén. Y hablar como brillante faro de esperanza. Interesante, ¿eh? En fin, que ya veis que para subir al poder tienes que estar con según quién. Queda claro, ¿eh? Y todo esto, evidentemente, ¿qué va a hacer? Pues seguir apoyando el cumplimiento profético al respecto sobre el tercer templo de Jerusalén. Y eso nos debe ir quedando claro, porque más veremos dentro de un poco al respecto. Fuerzas israelíes matan a 6 palestinos en Cisjordania. Ya veis que es prácticamente no a diario, pero casi que estas noticias se van produciendo. Al menos un muerto y 2 heridos por disparos del ejército de Israel en Cisjordania. Al menos 2 muertos y 2 heridos en Cisjordania tras disparos del ejército israelí. Israelí asesinado en un atentado cerca de Hebrón. 5 soldados israelíes heridos cerca de Jericó. El terrorista fue neutralizado a balazos, neutralizados que lo han liquidado. Y bien, todo esto en el periodo justo antes de elecciones que están hoy mismo en ello, en Israel. ¿Volverá a mandar Netanyahu? Bueno, ya lo veremos. Pero lo que se va a cumplir seguro, porque es profecía. Y sobre esa profecía es lo que vamos a ver ahora. Noticias sobre el tercer templo de Jerusalén. Os habíamos hablado de estas vacas alazanas que llegaron desde Texas, en Estados Unidos, a Israel, que de momento todas son puras, sin pelitos blancos que las puedan llevar a ser declaradas inmundas para el sacrificio. Y ya sabéis que es necesario que se haga para que se pueda levantar con las cenizas de la vaca que sea considerada pura el tercer templo de Jerusalén, purificando los terrenos y purificando a las personas. Mirad la noticia, 5 novillas rojas disfrutan de la vida en Israel. Las 5 novillas rojas que volaron a Israel, no porque tuvieran alas, evidentemente, hace un mes desde Texas, a través del aeropuerto Kennedy, actualmente disfrutan de sus vidas en Israel. Después de pasar 10 días en cuarentena, ahora viven en paz en una granja en la región de Galilea, en Israel. Y si no os lo creéis del todo, pues mirad el vídeo que ellos mismos suministran. Con esto os dais cuenta de cómo están siguiendo con qué atención el proceso de estas vacas alazanas, porque saben que un levantamiento del tercer templo puede depender de una de estas criaturas. En fin, que ya sabéis que necesita un margen de tiempo, antes no es sacrificada, y cuando tengan esa edad, si todo va bien, se sacrificará y se irá para levantar el templo, y todo eso en un margen de tiempo en el cual estamos en una situación de conflicto y que ya sabéis que Rusia, recordad las conferencias sobre Gog y Magog, no parará y llegará hasta estos lugares. En fin, desde luego, una vez más debemos estar sumamente pendientes de todo, pero lo profetizado se cumplirá, aunque a algunos les dé por distorsionar la profecía y decir que esto no va a suceder nunca. Lástima que no se enteren muy bien y lástima que no hayan visto todo lo que hemos presentado al respecto, porque no les quedarían dudas. Dicho esto,
Mirad también qué acompaña a este proceso del tercer templo de Jerusalén. 600 levitas ensayan para el servicio del tercer templo. Era noticia de este 14 de octubre de 2022. Citan textos bíblicos, los jefes de los Levim, Hashbashbiah, Serebiah, Yeshua, hijo de Cadmiel, y sus hermanos servían frente a ellos, cantando himnos de alabanza y acción de gracias por ordenanza de David, el hombre de Hashem, servían frente a ellos en turnos. Bien, y aquí los tenéis en la fotografía, levitas ensayando el servicio del templo. Pues mirad qué nos cuentan. El jueves por la noche, 600 hombres judíos de la tribu de Leví realizaron un ensayo en los escalones que conducen al monte del templo para prepararse para desempeñar su papel de acompañamiento musical para el servicio del tercer templo. El corresponsal de Israel 365 News, Joshua Wander, habló con Yitzhak Weiss, quien arregló la música y es uno de los organizadores del evento, o en sus propias palabras, el padre de esta idea. La idea es recuperar el canto de los levitas y renovarlo, dijo Weiss. Explicó que la idea se le ocurrió por primera vez cuando era director de la Escuela de Música Mizmor en Givat, Washington. La escuela se abrió en 2010 con el propósito de desarrollar un aprendizaje superior en música para judíos observantes. Quería hacer algo especial para la música judía, no solo aprender música para ser cantante, explicó Weiss. Me pregunté cuál es la esencia, el plus que le podemos dar a la música. Pensamos en componer música al texto de la Biblia que los levitas cantaban en el templo y hacerle música contemporánea. Empezamos el proyecto dando a algunos alumnos para componer música y luego pensamos, ¿por qué no deberíamos hacer un coro vivo? La escuela comenzó a correr la voz para reunir a un grupo de levitas. En la Biblia, la tribu de Leví incluía a Moisés y a Aarón. Los Kohanim, sacerdotes, son descendientes de Aarón y sus descendientes se convirtieron en un subconjunto de la tribu de Leví. Los otros miembros de la tribu fueron elegidos por Dios para renunciar a sus porciones de tierra en Israel y para servir en el templo. Los levitas realizaron varias funciones en el templo, incluida la vigilancia y el servicio de todas las necesidades musicales. Las comunidades judías son escrupulosas en perpetuar el estatus de los levitas que se transmite de padres a hijos. Solo los hombres judíos cuyos padres fueron levitas se consideran elegibles. Son reconocidos por los honores conspicuos en los servicios religiosos y su condición de levitas está inscrita en sus lápidas. Weiss señaló que reunir a un grupo de levitas para tal empresa fue bastante difícil, ya que representan solo alrededor del 4% de la población judía. Nos dimos cuenta de que si realizábamos los ensayos en un solo lugar, la gente tendría que venir desde muy lejos, dijo Weiss. Comprendimos que teníamos que desarrollar una lista más grande de levitas. Entonces, en 2019, decidimos hacer un evento de canto masivo para levitas. Cerca de 300 levitas asistieron a ese evento. Queríamos hacer un coro, pero luego llegó Corona, dijo Weiss, el coronavirus. El evento del jueves fue el primer ensayo posterior a la pandemia para los levitas, reuniendo a unos 600 hombres para practicar una mezcla del servicio Halel compuesto por los salmos 113 al 118 que se recita en festivales mayores y menores. Creo que el tercer templo tiene que ver con la unidad y la reunión de los exiliados, dijo Weiss. Así que la música en sí es de Oriente y Occidente, de todo tipo de congregaciones y tradiciones, también los instrumentos. Tenemos piano, batería y violonchelo, se ha modernizado, pero también tenemos un canún, un tipo de cítara de Oriente Medio y un laúd de Oriente Medio. Estos son representativos de los instrumentos que había en el templo. Había una sección de metales, instrumentos de viento, instrumentos de cuerda y percusión. Los levitas participantes se dividieron en 3 grupos corales separados para practicar sus partes, después de lo cual todos se juntaron para actuar con acompañamiento instrumental. Esto no es teoría ni práctica, dijo Weiss. Esta es la tradición. Estamos trayendo de vuelta a los levitas cantando. No sé si así será en el tercer templo, pero durante 2000 años los levitas no cantaron.
Veis, mencionó la tradición de que los levitas lavan las manos de los Kohanim antes de bendecir a la congregación durante la oración. Eso es todo lo que hicieron los levitas durante los últimos 2000 años, dijo Weiss. Estoy trayendo de vuelta el contexto por ser un levita. Esa es mi visión. Weiss enfatizó que él no es un levita, subrayando el desinterés de sus esfuerzos. Pero quiero serlo, agregó, pero es demasiado tarde para mí. El evento fue copatrocinado por el municipio de Jerusalén. Ese es un detalle importante, señaló Bander. El gobierno municipal está ayudando a preparar el tercer templo. En los días en que los templos estaban en Jerusalén, los levitas cantaban en los 15 escalones, correspondientes a los 15 cantos de ascensión en los Salmos 15, que conducían desde Ezrat Nashim, corte de mujeres, hasta Ezrat Yisrael, corte de israelitas. Interesante, ¿eh? La Mishnah afirma que nunca había menos de 12 levitas parados en la plataforma, pero su número podía aumentarse indefinidamente. Aunque por lo general no se permitía a ningún menor entrar en el azaraj, patio, para participar en el servicio, a los levitas jóvenes se les permitía unirse al canto cuando los levitas adultos se ponían de pie para cantar. Ya veis cómo intentan recuperar todas esas costumbres de lo que hacían sus ancestros y que está expresado en escritos judíos de antaño. Y ahora lo van recuperando y lo van poniendo en práctica. ¿Y todo para qué? Pues para que cuando haya el tercer templo, los cantores del templo estén allí dando la nota, nunca mejor dicho. Y esto está siendo apoyado, ya veis, también por el gobierno municipal de allí, de Jerusalén. Y no son los únicos, evidentemente. Y esto debería hacer pensar a muchos de ese texto profético que dice aullad cantores del templo, y lo dice en el contexto de las plagas finales, y Ellen White ahí lo pone, porque habrá cantores del templo, porque habrá tercer templo, y les vendrá la desgracia absoluta. Eso es profecía, y esto que vemos son los preparativos para que pueda llegar a acontecer con su desarrollo adecuado. Lástima que tantos no quieran enterarse de la verdad y otros vean esto como una cuestión verdaderamente divina para que haya el Mesías entre nosotros, cuando será Satanás haciéndose pasar por él. Y así todo el mundo cayendo en la trampa del gran engaño. Pues bien, si ahora queréis un poco de marcha, mirad el vídeo donde empiezan a cantar estos levitas practicando para el servicio del templo en Jerusalén. Bueno, no soy ningún experto en música, pero es evidente que tienen que ensayar un poco más. Pero la verdad ya veis con qué entusiasmo cantan, con qué entusiasmo están rememorando lo que antes se hacía y pretenden volver a hacer, pero esta vez no ya por aquí, sino ahí, en el mismísimo templo de Jerusalén, el tercer templo. Yo no sé la cara que pondrían los árabes, los palestinos que hay por allí, que no son cristianos o que son directamente ya del mundo del Islam, porque saben que esto es una amenaza para ellos. Saben que es la amenaza porque se quiere construir el tercer templo de Jerusalén y allí hay unas mezquitas que, desde luego, les estorban. En fin, que el mundo aún debe vivir cosas realmente fuertes. Y todo lo que hemos visto hasta ahora, sí, una vez más de decir que es casi de risa con todo lo que se viene. Y vamos a concluir con esta cita de Ellen White, que aparece en Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio. En 1914 escribió: todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Sí, todo el universo está pendiente de este minúsculo mundo, porque este minúsculo mundo es el único mundo que ha pecado, es el único mundo que ha caído bajo el poder de Satanás, que es el príncipe de este mundo, y que está en controversia directamente con Dios, pero ahora, ¿de qué modo? Directamente contra su pueblo, porque no puede ir ya contra Dios. Con Jesús fracasó
y solo le quedaba redoblar esfuerzos para tumbar al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios debe seguir adelante y va a seguir hasta el final, aunque muchos caigan por el camino, no solo por la muerte, evidentemente, sino caigan también de abrazar la auténtica fe y de estar en la salvación. Pero va a quedar un reducto, va a quedar un grupo que seguirá siendo fiel, sí o sí, hasta el retorno de Cristo, y seguirán vivos esos 144.000 sellados, que tendrán un carácter y una entereza como nadie. Pero hemos de orar para ser de ese grupo, hemos de trabajar para ser de ese grupo. Pero si no llegamos a serlo, que al menos consigamos la salvación y hayamos preparado el terreno para que ellos estén y para que el mensaje haya llegado a todo el mundo y muchos puedan ser salvos. Próximamente tendremos aún una parte más, como mínimo, de esta conferencia, donde entraremos de lleno ya en todo lo relacionado con los temas de Isaías, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis. Sí, todos los temas que nos atañen de lleno y que llevan al fin, que llevan al momento que todo estará preparado para que aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo en medio de toda una gran conmoción para dar una solución, entre comillas, al mundo que se la va a tragar. Y ya sabéis que todos aquellos que sigan denunciando lo que hay, la auténtica verdad ante la gran mentira, el gran engaño de Satanás, llegarán a ser perseguidos a muerte hasta el final. Pero Cristo vendrá a liberar a su pueblo. Maranata 2031. Dios os bendiga.